Toyota no cree en el automóvil impulsado por motores eléctricos como alternativa de futuro, dado que la fabricación de automóviles eléctricos, y sobre todo de sus baterías, suponen una emisión de gases contaminantes mayor que la de fabricar automóviles tradicionales. Es por ello que la búsqueda de alternativas menos contaminantes sigue siendo la máxima prioridad, y que los automóviles se acerquen más a ese objetivo de cero contaminación, no solo en un uso diario, sino desde el proceso de fabricación hasta el de reciclaje de todas sus partes y componentes. Quédate, dale like y suscríbete a nuestro nuevo canal, Automundo. Reinventarse cuando se es líder en un sector puede llegar a ser difícil, ya que cualquier toma de decisiones equivocadas o simplemente enfrentar puntos de inflexión podría significar dejar de seguir siendo la referencia de la industria y perder cuotas de mercado. Ese es el lugar donde está Toyota con el automóvil eléctrico, y por el momento lleva todo en contra. Hace casi una década, Aston Martin se convirtió en la primera marca de vehículos que dio una vuelta de cero emisiones al circuito de Nürburgring en competición. Lo hizo con el modelo Rapid, equipado con un motor V12 de combustión que podía alimentarse tanto con gasolina o hidrógeno. Desde entonces, la idea de utilizar motores de combustión de hidrógeno quedó en el pasado, pero Toyota la recuperó de la mano del Corolla, con el que participa en la Super Taikyu, que es una serie de competencias de resistencia que se realiza en Japón. Este compacto cuenta con un motor 1.6 litros, de 3 cilindros en línea turbo que funciona únicamente con hidrógeno, y corre desde hace 2 años en la mencionada competencia. La experiencia en los circuitos ha sido clave para que Toyota también traslade esta tecnología al Toyota GR Yaris, que se estrenó en una competición europea hace unos meses con el presidente de Toyota, Akio Toyoda, al volante, en su propósito de ir preparando algunos modelos de pasajeros para lanzarlos a recorrer distintas partes del mundo para afinarlos y corregir diseños. Está el nuevo proyecto del Corolla Cross H2 de hidrógeno, que tiene el mismo motor 1.6 litros turbo de 3 cilindros que lleva el GR Corolla de combustión de hidrógeno, y que ha participado en todas las carreras de resistencia Taikyu de Japón. Ese motor cuenta con tecnología de inyección directa de hidrógeno a alta presión, y en su versión comercial será capaz de llevar a 5 pasajeros y su equipaje. También Toyota y Yamaha están desarrollando un motor V8 de hidrógeno. Su objetivo es salvar la combustión interna en un escenario marcado por la transición hacia un modelo totalmente eléctrico, en el que ya se han embarcado la mayoría de fabricantes de automóviles. Las dos marcas niponas acaban de anunciar un nuevo esfuerzo en el desarrollo de motores de combustión más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Ambas compañías han decidido unir fuerzas en el desarrollo de un motor V8 de 5.0 litros para automóviles que funciona totalmente con hidrógeno. 了解。はい。さあ、トヨタの門外不出の水素カローラ初です。部外者が乗るのが初。行ってみたいと思います。では。Los motores de hidrógeno tienen el potencial de ser neutrales en cuanto a emisiones de carbono y, al mismo tiempo, mantienen viva nuestra pasión por los motores de combustión interna, declara Yoshihiro Hidaka, presidente de Yamaha Motor, en un comunicado en el que la compañía informa del encargo de Toyota para el desarrollo del V8 de alto rendimiento. El ejecutivo garantizó que la firma se ha marcado de conseguir la neutralidad de CO2 en 2050, pero dejando claro que no tienen planes de renunciar a la combustión interna. Tenemos una gran pasión y nivel de compromiso. No es la primera vez que Yamaha trabaja junto a Toyota en el desarrollo de productos como el aclamado Lexus LFA, el cual dejó de producirse en el año 2012 por tratarse de un modelo de edición limitada en producción, del cual solo se fabricaron 500 unidades numeradas. A finales de 2021 la compañía ya mostró su modelo de hidrógeno V8 basado en el motor de 5.0 litros del coupé deportivo de lujo Lexus RCF, con modificaciones en los inyectores, las culatas, el colector de admisión, y que ofrece 450 caballos a 6.800 RPM, y 540 Nm de par motor a 3.600 RPM. Yamaha empezó a desarrollar el motor de hidrógeno para automóviles. De hecho, hace un lustro, él lo reivindica como algo más que un simple sustituto de la gasolina. También Toyota tiene una larga experiencia con el hidrógeno. El Mirai, con pila de combustible, es un ejemplo de su apuesta por esa vía.
Si nos vamos a la raíz por la cual he realizado este video, debo explicarles que tanto el proceso de extracción como el reciclaje de las baterías de litio genera problemas importantes. El litio es un mineral escaso, y además está presente en países donde hay una gran inestabilidad, lo que impide adoptar medidas de extracción que reduzcan la contaminación actual. Y precisamente de ese proceso de producción de las baterías de litio te contaremos en uno de nuestros próximos videos. Alcanzar las cero emisiones es un gran reto que está enfrentando Toyota, sobre todo por estar en contracorriente, con el único objetivo de ser 100% tecnología amigable con nuestro amado planeta. Si te gustó este video, apóyanos con un like, y suscríbete a nuestro canal donde siempre encontrarás contenido como este.